Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Los derechos políticos de los pueblos indígenas ha sido un tema que en los últimos procesos electorales se ha visto severamente cuestionado. El Colegio de San Luis cuenta con expertos para abordar estos temas y se ha vinculado con el Instituto Nacional Electoral para realizar un taller, un curso que está orientado precisamente al personal del INE. Vamos a platicar con los tres protagonistas, digamos, de esta vinculación. Por un lado, el titular del INE en San Luis Potosí, que es el licenciado Sergio Aispuro Cárdenas. También nos va a acompañar el maestro Agustín Ávila, quien es uno de los expertos en este tema aquí en el Colegio de San Luis, que ha trabajado durante muchos años el tema de los pueblos indígenas, y el doctor David Vázquez, desde la figura de la presidencia del Colsan, y que ha provocado estos acercamientos para pues seguir generando este conocimiento científico con utilidad social. De esto vamos a platicar en el espacio que sigue. Gracias, bienvenidos, comenzamos. La Huasteca Potosina es una región ubicada al noreste de la República Mexicana, conformada por 20 municipios del estado de San Luis Potosí, donde las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, huasteco o tenec y pame. El 23% de la población total se reconoce como indígena, por tanto, portadora de una cultura propia. El Colegio de San Luis realiza diversos proyectos de investigación relacionados con pueblos indígenas, además de proyectos con diversas instituciones. Actualmente se imparte el taller La cuestión indígena en San Luis Potosí, un reto a la pluralidad, dirigido a los integrantes del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, información y análisis entre expertos y servidores públicos del INE en la entidad, brindando un conjunto de referencias históricas, antropológicas, sociales y jurídicas, que fortalezcan la capacidad para definir rutas de trabajo a favor de los derechos y las culturas indígenas que persisten hoy en nuestro país. El evento se encuentra a cargo del maestro Agustín Ávila, llevando a cabo 7 módulos donde los temas giran en torno a los derechos políticos de las poblaciones indígenas. Conoce más acerca de nuestros proyectos e investigaciones en nuestra página web en la sección de grupos y proyectos de investigación colectivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este espacio como cada semana. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que tiene una relevancia muy particular y para ello pues nos acompañan los especialistas, como siempre. La cuestión indígena en San Luis Potosí, un reto a la pluralidad. Es un curso que está impartiendo en esta una colaboración con el Colegio de San Luis y el INE. Y bueno, los detalles de los temas, la importancia, el impacto, por qué involucrarse en estos aspectos, un centro público de investigación como el Colegio de San Luis, por qué vincularse o cuál es la importancia de vincularse con el INE. De esto y más vamos a platicar con nuestros invitados de hoy, a quienes vamos a presentar. Nos acompaña el licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, él es titular de la Junta Local del INE aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Bienvenido. Está con nosotros el maestro Agustín Ávila, a quien ustedes ya conocen, nos ha acompañado en varias ocasiones y que bueno, pues es un investigador aquí en el colegio que se ha especializado precisamente en estos temas, tiene una amplia trayectoria que tiene que ver precisamente con esta cuestión indígena. Gracias por acompañarnos, maestro. Al contrario, gracias por la invitación. Y está con nosotros el doctor David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Lidia, al contrario, un saludo para todos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿Por qué vincularse con el Colegio de San Luis? Cuéntenos. Bueno, la verdad es que el tema indigenista ha cobrado particular relevancia en los últimos años, sobre todo impulsado por, tratados, cuestiones convencionales a nivel internacional que tienden a
defender derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades que tengan sobre temas, sobre políticas públicas, acciones de gobierno que tengan que ver con ellos. En el caso del Instituto Nacional Electoral hay varias vertientes que nos vinculan con este tema. Uno de ellos es el concepto de la inclusión democrática, necesariamente, no como una concesión, sino como una cuestión inherente, fundamental, digamos. Y otra es una de procedimiento. Ya a nivel internacional todos los gobiernos están obligados, por lo menos los que han suscrito estos convenios en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo, están obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas en temas de acciones de gobierno, de planes que eventualmente puedan afectarlos. En el caso del Instituto Nacional Electoral tenemos la responsabilidad de la geografía electoral. En este momento estamos distritando todo el país, es decir, recomponiendo los distritos federales y locales. Porque se tienen que equilibrar en la carga demográfica de cada uno de ellos, pero no podemos hacerlo si no hacemos una consulta con los pueblos y comunidades, sobre todo por donde van los trazos. No podemos descomponer comunidades, no podemos separarlas, afectarlas, etc. Y en ese sentido hemos avanzado fuerte, aplicando protocolos particulares, pero también tomando en cuenta las leyes y disposiciones de San Luis. Y en este contexto, al entender la relevancia, la importancia de la participación de pueblos y comunidades, es que nos metimos a esto de ver qué hay más allá. Nos acercamos al Colegio de San Luis y es que acordamos pues este curso que usted acaba de referir, para que los funcionarios, los servidores del instituto sepan de qué estamos hablando. No solo la consulta, es mucho más allá de consultas, es reconocer que los pueblos y comunidades tienen derechos que tenemos nosotros que comprender, que asumir a fondo, y en esa dinámica estamos, y agradecidos con el Colegio de San Luis que nos está apoyando. Maestro Agustín Ávila, ¿sí ha sido un reto a la pluralidad este abordaje de la cuestión indígena en San Luis? Desde luego, y déjenme comentar algunos antecedentes para ubicar el sentido de todo esto. Hay que señalar que hace algunos años, ya más de 20 años, fui delegado federal del Instituto Nacional Indigenista en Hidalgo, San Luis Potosí. Y entonces, la tarea más complicada, en la que yo creo que salí derrotado en algún sentido, fue con todas las dependencias que tenían que realizar alguna política pública, algún programa, pero ninguna entendía, sabía y aceptaba que los indígenas tienen una organización propia y que había que hacer sinergia, que había que sumar, no dividir. Ese es el planteamiento central. Entonces decían que era romántico, que eran ilusiones, que eso no existía. Finalmente, al paso del tiempo y justamente con el padrón de comunidades indígenas que hicimos, que fue el primero del país, estamos demostrando con evidencias que sí existe y qué es lo que existe, porque tampoco queremos incurrir en la mistificación, en el imaginario de lo que realmente no existe. Y en ese sentido que nos cruzamos con el INE ahora, porque justamente el colegio también ha sido invitado a trabajar en las consultas indígenas de los últimos años que se han realizado aquí en el Estado, tanto por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, y bueno, ahora se juntaron consultas, la del Estado para la reforma electoral y la del INE para la redistritación y para la autoadscripción indígena calificada. Y aquí me voy a tener un momento porque esto me parece que es central. En 2017, el Tribunal Federal Electoral estableció una disposición, un mandato finalmente, a fin de garantizar en mayor grado el ejercicio de los derechos políticos para indígenas y para mujeres. Por tanto, determinó que como grupos vulnerables se debería de establecer una cuota para que, por ejemplo, en el caso indígena, en aquellos municipios
con más del 60% de población indígena, los partidos eligieran candidatos indígenas. Bueno, todo esto es lo que después se volvió una discusión nacional en Chiapas, Michoacán, Guerrero, en San Luis, porque gente que no era indígena se adscribió como indígena bajo el término de lo que se llama la autoadscripción simple. Yo me reconozco y ya, eso es legal. Por tanto, el Tribunal Federal Electoral dijo no. Autoadscripción calificada que permita verificar, que te permita afirmar el vínculo del posible candidato con las comunidades indígenas o con la comunidad indígena. Es decir, hubo quienes dijeron, yo soy indígena, aunque no lo eran, para ser candidatos. Más o menos por ahí, ¿verdad? Algo así como en el fútbol, los cachirules. Así es, unos cachirules. Doctor David Vázquez, cuéntanos, ¿cuál es el papel del Colegio de San Luis en este ejercicio, en esta vinculación entre el INE, el Instituto Nacional Electoral, en torno a la cuestión indígena? Sí, muchísimas gracias, Lidia. Pues bueno, en general yo te podría decir que entre el Colegio de San Luis y el INE hay una historia, ¿no? Hay una historia ya larga de diversas colaboraciones en diversos ámbitos, ¿no? Ya hace un momentito antes de estar al aire, comentábamos de que incluso hemos hecho algunas publicaciones, seminarios en conjunto. Entonces, bueno, hay una historia larga, ¿no? De colaboración. Pero esa colaboración no solo se da por el simple hecho de estar, ¿no? Se da desde nuestro punto de vista, desde nuestro ámbito, porque el Colegio de San Luis tiene un objeto social que le pide contribuir al desarrollo de la sociedad, a crear condiciones o a contribuir a crear condiciones de libertad, de justicia, ¿no? Pero desde lo que sabemos hacer, que es la generación de conocimiento. Entonces ahí hay ya una relación, digamos, histórica, por decirlo de una manera. Y bueno, en esta ocasión, tratando solamente sobre el tema de la cuestión indígena, que es como se ha titulado a este curso, tiene estas raíces que ya mencionó Agustín, pero por otro lado, es un compromiso en donde queremos hacer acciones que tengan incidencia directa, digamos, no es solamente generar conocimiento y aportar datos en lo teórico o en lo monográfico, no es nada más plantear información, ¿no? No. Que se quede en un libro. Exactamente, sino que queremos hacer algo que tenga una incidencia, un impacto mayor, ¿no? Y eso considerando pues la pluralidad que existe en el estado de San Luis Potosí, la multiculturalidad que existe, ¿no? La multietnicidad que existe en el estado de San Luis Potosí. Casi un cuarto de la población de los potosinos o de quienes habitan en San Luis tienen una raíz indígena o tienen una adscripción indígena. Entonces ahí está pues muy identificada esta necesidad, ¿no? Y hemos encontrado una oportunidad de colaborar con el INE precisamente para fortalecer los derechos que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Ese es un punto de lo que queremos atender. Bueno, pues ya vimos en nuestra cápsula con la que iniciamos este primer bloque un poco del contexto, los temas que se han estado revisando. Este curso concluye el próximo 16 de diciembre y que bueno, que seguramente estarán todavía, bueno, nos platicarán en los siguientes bloques cómo ha reaccionado la gente, qué temas se revisaron, el grupo de expertos que estuvieron, pero bueno, más allá de eso es importante el impacto que se tendrá o la necesidad de empezar a sensibilizar y voltear a ver con otra mirada a los grupos indígenas y que realmente este reto de pluralidad se vaya resolviendo. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con nuestros invitados de hoy. Estamos platicando sobre este curso, La cuestión indígena en San Luis Potosí, un reto a la pluralidad, esta colaboración entre el Colegio de San Luis y el INE. Continuamos.
Bien, seguimos platicando. Tenemos invitados del Colegio de San Luis y del INE porque estamos en una colaboración entre ambas instituciones que tienen que ver con este curso que se está impartiendo, casi llega a su final, tiene ya varios meses y bueno, pues que está impartiéndose a funcionarios del INE, se llama La cuestión indígena en San Luis, un reto a la pluralidad, y uno de los objetivos principales tenía justo impartir un taller de capacitación sobre la cuestión indígena para los integrantes de la Junta Local del INE. Cuéntenos, licenciado Aispuro, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cuál es la principal utilidad que usted observa en este curso de capacitación con el personal a su cargo? Bueno, como bien lo ha dicho el doctor Vázquez, el estado de San Luis tiene un componente demográfico, étnico muy elevado. Estamos hablando de arriba del 20, 22, 24% de potosinos y potosinas que se autoadscriben indígenas o que son de origen claramente indígena. Este es un componente que nos obliga a todas las instituciones y a toda la sociedad a reconocernos con esta pluralidad y que es un componente que tiene que participar en la vida social de manera íntegra, pero esta participación no puede ser desde la mirada de la otra mayoría, digamos, del otro 60, 70%, 72%. Me parece que esto tiene que ser incluyente, tenemos que reconocer que hay derechos allí, y hay derechos para respetar su herencia cultural, su herencia lingüística, y eso está considerado ya en el artículo 2 de la Constitución, y además en convenciones internacionales. Cuando nosotros comenzamos con esta tarea de hacer consultas sobre un tema que nosotros administramos en el instituto, apareció en el contexto otra serie de derechos que teníamos que nosotros visualizar. No solamente en tema de la construcción de distritos, sino de la organización de las elecciones, de la construcción de la ciudadanía, en fin, de una serie de tareas. De modo de que nuestro personal administrativo y directivo tenía que hacerse cargo de que estamos hablando de algo que tiene dimensiones mucho mayores que las estrictamente distritales o de organización de elecciones. Así que un reto importante para esta administración institucional es llevar esta cultura a quienes administramos la institución del Estado de San Luis. Lo recibieron bien, pero además con la pertinencia de la construcción de una currícula, pues de un programa específico a cargo de esta casa de estudios, ¿no? Y la verdad muy bien. Maestro Agustín, cuéntenos cuáles fueron algunos de los temas más importantes, digo, a reserva de verlos en nuestra cápsula siguiente, en términos generales, ¿cuáles eran los más sensibles o los que a ustedes como académicos, como investigadores les interesaba llevar en este curso? Bien, yo creo que lo más importante para nosotros era poderles ofrecer a los funcionarios, a los trabajadores del INE, una visión articulada del contexto indígena. Es decir, para empezar, que entendieran que los indígenas no son un problema individual, no se pueden contar como personas, que hay comunidades y cómo funcionan esas comunidades y que hay que, por tanto, concertar, acordar y definir con las comunidades, que es un poco la parte que yo creo que ha costado mucho trabajo entender a varios organismos, yo diría incluso al Tribunal Electoral, ¿no? Que tienen por ahí unas confusiones bárbaras. Voy a poner un ejemplo. Se han concedido amparos bajo el concepto de que X personaje o presidente municipal no presentó el sello comunal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el sello comunal no existe. Existe el sello de las autoridades comunitarias. Y bueno, a mí me sorprende porque eso está a punto de hacer jurisprudencia. Bueno, efectivamente, en ese sentido, como la idea de ofrecer varios temas fundamentales va por ahí. Uno es el histórico. Para entender el asunto indígena, si no sabes historia, de verdad no puedes entender por qué las comunidades, porque tienes que responder al final, por qué las comunidades siguen existiendo, si se ha decretado, se les ha dado acta de función en varias oportunidades, en varios siglos, y ahí están. Y son
no pocos y no pocas. Siguen teniendo una fuerza interna capaz de movilizarse, como ya Chiapas lo mostró. Entonces, bueno, las políticas públicas, el pensamiento indígena como algo que hay que empezar a entender, los mecanismos de la autonomía indígena, y muy centrado, por lo menos desde mi perspectiva, en la coyuntura actual que tiene que ver con autoadscripción indígena calificada, porque eso implica que más de 10 municipios aquí en San Luis deberían de tener candidatos indígenas. Y eso no ha ocurrido. De hecho, no ha ocurrido tampoco en el Congreso. En el Congreso debería haber legisladores indígenas y no hay. Ahorita vamos a ese otro aspecto. Doctor David Vázquez, en ocasiones anteriores has comentado este asunto del conocimiento científico con utilidad social. ¿Este sería un ejemplo de ello? Sí, fíjate que uno de nuestros mayores retos como institución académica, sobre todo perteneciendo al sector de CONACYT, digamos, es precisamente encontrar esos mecanismos que nos permitan no solo, en este caso, contribuir a atender a una sociedad mucho más plural, sino en el términos de interculturalidad. O sea, cómo atendemos a esa multiculturalidad y con un enfoque intercultural, es decir, de diálogo, ¿no? ¿Cómo rompemos esas barreras que de pronto tenemos por una sociedad no indígena que tiene una suerte de hegemonía, digamos, en todos los procesos, ¿no? En los procesos educativos, de salud, en este caso hablando en términos de derechos políticos, ¿no? Para acceder a una candidatura y demás. Entonces sí, así lo veo, es conocimiento que se pone al servicio de una institución, en este caso el INAH, pero también que puede tener una incidencia positiva en las comunidades indígenas, ¿no? Sí lo hemos visto, ¿no? Y yo lo experimento aquí mismo en nuestra propia institución, ¿no? En el propio Colegio de San Luis, cómo podemos definir una política que nos permita ese diálogo intercultural de conocimientos y de goce de los derechos. ¿Cómo rompemos esas barreras para que puedan acceder a la educación? Y en este contexto, pues hacer también gobierno, ¿no? A impulsar políticas e ideas generadas desde las comunidades indígenas y con la posibilidad de ostentar un cargo de presidencia municipal, de regiduría, de legislación, ¿no? En las legislaturas, y con eso insertar una agenda indígena, intercultural, en la agenda política general, ¿no? Yo creo que ese sería al final un resultado positivo de este tipo de intervenciones o de colaboraciones. Y es que los perfiles son muy variados de quienes están impartiendo, quienes han impartido este curso. Está obviamente el maestro Agustín Ávila, quien tiene un amplio conocimiento en numerosas actividades y quien ha estado vinculado a varias regiones del país en contacto con comunidades indígenas. Está, por ejemplo, la maestra Irma Pineda Santiago, quien, bueno, es poeta de Oaxaca, pero también actualmente es representante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas ante la ONU. Y bueno, podríamos mencionar ahí otra buena cantidad de expertos que están participando. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados de hoy. Estamos hablando en torno a esta cuestión indígena y esta colaboración que se ha abierto entre el INE en San Luis Potosí y el Colegio de San Luis. ¿Hay posibilidad de extenderlo a otros estados, el curso o el acercamiento o la vinculación? Sí, hay posibilidad y además sería muy pertinente porque las comunidades indígenas no tienen fronteras político-administrativas estrictamente definidas como las vemos ahora. Justo el curso trata de visualizar esa realidad, ¿no? Que las comunidades indígenas traspasan las divisiones municipales y estatales. Claro, hay una comunidad que se llama Chapulhuacanito en Tamazunchale que pues está del lado potosino, digamos, pero a veces se sienten más hidalguenses, ¿no? Y es muy delgada ahí la frontera. Claro. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Y recuerde, el programa lo estrenamos hoy martes aquí en 9TV. Ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos.
El Colegio de San Luis estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, donde participó con presentaciones editoriales de las novedades que recientemente ha publicado el Fondo Editorial Colsan, relacionadas con la literatura, historia, antropología, agua y sociedad, política, estudios internacionales, entre otras temáticas y disciplinas de ciencias sociales y humanidades. En esta ocasión se presentaron los libros Un nuevo hispano entre Asia y Portugal, del doctor Armando Hernández Suberville, investigador del programa de Historia. Atar la vida, trozar la muerte, de la doctora Neira Alvarado, quien es académica del programa de estudios antropológicos. Y La imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, una diversidad de temas y formatos, de la doctora Danira López, investigadora del programa de estudios literarios del Colsan. Este año la FIL se llevó a cabo del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Tuvo como país invitado a Sharjah y la cultura árabe. En total participaron más de 600 escritores de 49 países. Consulta todas nuestras publicaciones editoriales en la página web de la librería del Colsan. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando sobre este asunto de la política y las comunidades indígenas, que bueno, creo que va mucho más allá en un sentido muy amplio. Y en derechos políticos creo que México pues ha quedado a deber a las comunidades indígenas. ¿Cuáles son los derechos políticos de los indígenas? ¿Se distinguen? ¿Hay diferencias? ¿Ha derivado en asuntos de violencia política? Bueno, yo creo que no han tenido el acceso a los cargos de poder y por tanto no han podido negociar sus circunstancias. De hecho, todo el mundo llama la atención sobre la pobreza indígena, pero tendremos que preguntarnos en qué medida la pobreza indígena no tiene que ver con el hecho de que no se les ha dado espacio para, desde la posición de autoridad de poder, decir, a ver, negociemos, acordemos, lo que sea. Yo creo que ahí hay un punto central, pero a mí me gustaría abordar este tema con un ejemplo que me parece claro y que es un poco en lo que creo, por lo que estoy en esto, que es distingamos la ciudadanía ordinaria de la ciudadanía indígena. ¿Qué se requiere para ser un ciudadano ordinario? Ser mayor de edad. Y tramitar la credencial del INE. Y estar en el padrón, y tramitar su identificación y no tener antecedentes penales que te impidan eso. Bueno, ¿y qué se necesita en las comunidades indígenas para que seas ciudadano? Y aquí hay la tendencia a una equivocación. Mucha gente piensa que es la identidad, pero es más que la identidad, es la pertenencia. Es como la membresía. Tú eres de aquí, no porque te sientas de aquí. Eres de aquí, no porque hables la lengua. Eres de aquí porque cumples con tus obligaciones comunitarias. Tienes deberes. Tienes deberes. Y no hay derechos sin obligaciones. Y eso es una regla fundamental. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las obligaciones? Son varias. Y vienen desde la colonia. Tienen que dar un servicio público. Ellos le llaman servicio público, que se expresan. Tú vas a tener un cargo durante un año, un cargo que es una buena friega, de autoridad, y por el que no vas a cobrar nada. Es un cargo honorífico, pero efectivo. Pero también la gente de la comunidad da faenas, participa en los comités, participa en todas las comisiones y en las cooperaciones, porque finalmente hay que entender, las comunidades subsisten gracias a eso.
si uno revisa la historia de cada comunidad, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo tienen camino y cómo tienen escuela? Todo lo hicieron con faenas, todo lo hicieron con su esfuerzo, porque, digo, ya últimamente algunas instituciones aportan material o aportan algo, pero básicamente todo lo han construido con el servicio público. Pero bueno, si lo vemos desde otro punto de vista, híjole, pues están violando la Constitución, porque el artículo 5º constitucional señala expresamente que nadie puede ser obligado a prestar un trabajo sin la remuneración correspondiente. Pues tienen como 2 siglos, por lo menos, violando la Constitución, y nadie dice nada. Eso es gravísimo. Entonces, bueno, eso lo que nos muestra es que hay 2 sociedades, 2 maneras de ver, 2 culturas, 2 visiones, y que lo que hay que hacer entonces es armonizar. Por ejemplo, el asunto del Código Constitucional, ¿cómo se ha resuelto jurídicamente? Y así lo resolvimos en San Luis. Se reconoce el aporte de trabajo como el pago de impuestos comunitarios. Y ya con eso se resuelve. Ya no hay violación. Bueno, y entonces de lo que se trataría ahora es que esos mecanismos propios de la comunidad sean los que se tomen en cuenta, los que participan en la toma de decisiones. Porque si llegamos con el esquema liberal, individual, vamos a decir, a ver, aquí quién es el representante, quién es el dirigente, quién es la autoridad, y van a buscar uno. Resulta que en las comunidades la autoridad son del 12 al 15% de la población total, todos tienen cargo, porque se distribuye. Pero además resulta que en las comunidades establecen que quien no cumple es sujeto de sanciones diversas, que no están regularizadas, legalizadas, aunque la ley de justicia indígena en San Luis Potosí es muy avanzada. Es muy avanzada y muy libre, es muy interesante porque se plantea como una ley de justicia alternativa. Tú cometiste una falta en tu comunidad y eres libre de decir por qué vía te quieres ir para resolverla, por la ordinaria o por la de la comunidad. ¿Qué creen? Todos se van por los de la comunidad. La ordinaria son mordidas, dilación, expedientes de años, ya sabemos cómo es eso, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que funciona. Yo creo que eso es a lo que habría que atender y es parte de lo que queremos transmitir en el curso. Y comento que los especialistas que hemos invitado, en ese sentido son de primera, a lo mejor no tienen 10 doctorados, pero tienen el campo, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, que mis respetos, ¿no? La última presentación que tuvimos fue de alguien que habló sobre el ritual para la creación de una vivienda, un trabajo de un artista, y efectivamente es un artista, es parte del grupo de los músicos que se llaman los brujos de Huajutla, los guapangueros, y yo le decía, oye, he pasado 200 veces por una casa indígena y nunca me he dado cuenta de nada. ¿Cómo lo hiciste? Y en realidad, pues es músico, tiene la sensibilidad del músico. Entonces, y en ese sentido tenemos que complementar visiones, cualidades, fortalezas, para ir avanzando. Y esa es la importancia de este trabajo conjunto. Vamos a sumar, vamos a complementar. Creo que y estamos tratando de manera muy clara de ofrecer una visión. Ya el INE sabrá si la valora o no, pero incluso en los invitados no hay una sola posición, hay pluralidad, hay diversidad. Licenciado Sergio Aispuro, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que en materia de derechos políticos se han enfrentado aquí en San Luis Potosí los funcionarios, los colaboradores del INE en las pasadas elecciones, o no necesariamente en procesos electorales, en el trabajo cotidiano que realizan en las comunidades indígenas, en estos más de 24 municipios que nos decían tienen presencia indígena? No, bueno, no podría hacer una contabilización, ni siquiera podría decir que hay problemas para el desarrollo de los trabajos, porque normalmente los funcionarios, las personas que trabajan con nosotros son de las comunidades, y esa es una gran virtud, conocen el pensamiento, conocen la manera de conducirse y cómo acercarse a los pueblos y comunidades para el desarrollo de nuestra chamba. No, lo que creo que es un problema, y no tiene que ver con San Luis específicamente y con lo que hacemos, es con el acercamiento de estas dos cosmogonías a que se refiere
el maestro Agustín. Es decir, no en el INE, no específicamente en nuestro trabajo, pero en lo que sí podemos coadyuvar es que este tipo de cursos que estamos haciendo nos abren la mentalidad para sentar a dialogar cosmogonías, visiones diferentes. Efectivamente, si nos casamos con la idea de que lo que nos enseña nuestra cultura democrática liberal es lo correcto, vamos a desplazar a otras visiones. Decía Agustín hace rato, es que en términos formales está infringiendo el artículo 5º constitucional cuando hablamos de que nadie puede ser obligado a trabajar, etcétera. Pero en esta cosmogonía diferente y en todo el país, trabajar en las faenas para ellos no solamente es un deber, sino además es la parte o es un componente de un proceso de crecimiento en el trabajo comunitario que te da prestigio y te da reconocimiento. Es decir, sí hay un pago, pero no es un pago en centavos, porque es un concepto muy nuestro este tipo de pago. Y tendríamos que entender que en su vida comunitaria el individualismo nuestro, liberal, se desvanece. Es decir, lo que habla es la comunidad y no la autoridad que representa a todos, que ese es un fenómeno muy nuestro, muy de acá, muy occidental. Si no abrimos esta mentalidad para entender que es diferente, vamos a fracasar, vamos a tensar las relaciones entre sistemas y vamos a causar problemas. Y me parece que lo que tenemos que asumir es que tiene que ser diferente, abrirnos de allá para acá, porque de allá para acá se han abierto mucho. Pero entonces tendríamos que hacer dialogar a los sistemas, y me parece que es una tarea o un enfoque en el que nos ayuda este tipo de ejercicio como el que estamos haciendo. Pues Gracias. vamos a ver en qué más, qué otras colaboraciones, porque bueno, de entrada creo que ya se lleva una buena ganancia en este ejercicio de vinculación entre ambas instituciones. Hacemos una pausa y regresamos para despedir el programa. Con este último bloque estamos platicando en torno a esta colaboración entre el Colegio de San Luis y el INE. Bien, continuamos charlando. ¿Qué más sigue en esta colaboración entre el INE y el Colegio de San Luis? Estos aprendizajes que sin duda son absolutamente necesarios en la formación de los funcionarios que colaboran día a día, porque son los que enfrentan justamente todos los días en todas las comunidades, no solo desde la oficina, sino en campo, este contacto antes, durante y después de los procesos electorales. ¿Qué otras colaboraciones son necesarias? ¿Qué otro trabajo habría que hacer para seguir impactando en la vida democrática de México? Bueno, en nuestro país hay varias instituciones del Estado mexicano que tienen una cercanía permanente con pueblos y comunidades. No solamente las que tienen que ver con la salud pública, sino otras que están en constante relación con ellas. Pero una es el Instituto Nacional Electoral, tenemos una presencia constante. Y además comercial, sería lamentable que la reforma electoral nos quite esta permanencia. Estamos en 300 distritos electorales a lo largo y ancho del país haciendo trabajo de construcción de ciudadanía. No solo hacemos elecciones, también hacemos
ciudadanía, también hacemos educación cívica, hacemos elecciones escolares, hacemos un montón de trabajo. Ahora mismo estamos difundiendo los resultados de la consulta infantil y juvenil del 2021. Pero este tema nos permite saber qué piensan las niñas y los niños de México. Y el día de hoy presentamos el Informe País 2021 que mide pues la cultura política de las y los mexicanos en todo el país. Hay un gran trabajo que se hace y nos permite saber pues cuál es el estatus y cuál es la tensión que hay entre estos sistemas que tratan de comunicarse. Me parece que ha hecho un buen trabajo el Instituto Nacional Electoral, pero también CONACYT, pero también los centros de educación especializada, medio superior, casas como esta que hacen un gran trabajo. Por eso creo que hay puntos de contacto que podríamos potenciar generando o documentando los saberes y los procesos de culturación que hay ahí, de cultura política que hay ahí. Creo que cosas por hacer, hay muchas, y qué bueno que haya iniciativas por parte del Instituto Nacional Electoral, de las delegaciones, pero también la sensibilidad del Colegio de San Luis y de los otros en el país, para seguir documentando, generando textos que luego sean fuente de información para generar más conocimiento, más investigación, que luego impacte pues las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el principal impacto, maestro Agustín, que esperan al terminar este curso que está a unos días de concluir? ¿Se va a repetir? Bueno, habrá que evaluar, yo aún no lo tengo claro. Yo espero que realmente las ideas transmitidas sean de utilidad, les permitan tomar mejores decisiones, tomar en cuenta estos factores, porque voy a poner un ejemplo. La autoridad breve indígena, porque nos quedan como 3 minutitos. la autoridad indígena. Normalmente en esta visión liberal se piensa que la autoridad es un presidente municipal o X. Bueno, en las comunidades indígenas funciona de otra manera. La autoridad es una asamblea y el juez o el comisariado tiene como función cumplir con el mandato de la asamblea. Entonces, no es para dirigir, no es para mandarse, no es para, como decían los zapatistas, mandar obedeciendo. Entonces, este es el tipo de cosas, de elementos que también hay que entender para poder llegar a un acuerdo, porque si no, entonces va a ser diálogo de sordos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido hasta ahora la relación entre instituciones públicas y pueblos indígenas? Doctor David Vázquez, ya para terminar, ¿qué esperan de este curso, el principal impacto y qué sigue? Bueno, el principal impacto es evidentemente abrir la sensibilización de los funcionarios del INE. ¿Qué sigue? Yo te diría que emprender otras acciones, quizás de carácter un poco más práctico, en las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, hay que trabajar también del otro lado, en el sentido, cuando digo del otro lado, es también con los actores, con quienes son los sujetos de estos derechos políticos. Con las comunidades indígenas. Con las comunidades indígenas, exactamente, para impulsar, para potenciar, para empoderar, digamos, este diálogo intercultural, ¿no? Entonces yo diría que eso sigue, tratar de ver también cómo pueden tener una mayor participación en estas definiciones de políticas, ¿no? Están las consultas, pero los ritmos, y eso es un poco también atendiendo o haciendo eco de lo que dice el licenciado Ispuro, son cosmogonías y son sistemas diferentes y los ritmos también son distintos, ¿no? Es decir, a veces tenemos la prisa por cumplir los requisitos en términos de un transitorio, en una ley electoral, o de que se vienen a ciertos procesos, ¿no? Y entonces el ritmo de la política tiene una velocidad, y los ritmos en las comunidades indígenas otro, ¿no? Y si atendemos, digamos, si nos damos cuenta, pues los ritmos de las comunidades indígenas son mucho más dilatados porque exigen un proceso de reflexión más a profundidad, ¿no? No es una reflexión técnica, es una reflexión efectivamente en un contexto de construir entre varios o entre todos en una comunidad para ir definiendo posturas y qué es lo que más conviene, ¿no? Entonces,
creo que debemos de empatar eso, o sea, de también tomarnos el tiempo y de tratar de incidir con ese ritmo que lo exige, sin tanta prisa de lo coyuntural, pero sí con el compromiso de seguir dando pasos para que eso sea posible, ¿no? Licenciado Pablo Sergio Aispuro, ¿alguna reflexión final? Estamos a punto de concluir el programa. Básicamente agradecer al Colegio de San Luis su colaboración, su disposición. Me parece que es un espléndido ejercicio. Creo que debería de extenderse a todos los niveles y órdenes del Estado mexicano, porque eso somos, una nación pluricultural, pluriétnica, y tenemos que reconocernos así. En esa riqueza, en esa diversidad está nuestra riqueza, y me parece que sí, si queremos que efectivamente las instituciones del Estado mexicano dialoguen adecuadamente con esta parte de la sociedad mexicana, con esta parte de la nación, habrá que empezar con esta parte de sensibilizar y de efectivamente comprender que hay una realidad ahí, que es diferente, pero que no por eso tendríamos que cerrar los ojos a ello, que sí se puede, que sí hay opciones y que eso es constructivo, es bueno para todos. Maestro Agustín, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más? Pues yo creo que sí se puede pensar en que esta experiencia sea replicable. Vamos a valorar al final, pero creo que va por buen camino, va a dar buenos resultados y será después de valorar, porque son muchos estudiantes, son 90 los asistentes de línea al curso. También ha participado el Tribunal Electoral, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, o sea... El OPLE. ¿Cómo? El CEPAC. El CEPAC, claro. Entonces ha convocado a, como dirían en el pasado, a las fuerzas vivas. Muy bien, muchas gracias. Doctor David Vázquez, mensaje final. Bueno, pues el principal mensaje que quisiera dar es que, y sobre todo sabiendo que este programa se escucha en diversas partes del estado, también se escucha en la Huasteca, pues es que las comunidades indígenas asuman estos derechos políticos, que existe esa necesidad de diálogo y pues tratar de pensar un futuro con un mejor y mayor ejercicio de nuestra libertad. Pues a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos que pues llegue a buen término. Ya el 16 de diciembre concluye y bueno, que sea uno de muchos ejercicios que tan necesarios son para aportar y abrir esta perspectiva del mundo indígena. Por la democracia. ¿No? Claro, por supuesto. Gracias. Nosotros nos despedimos, les dejamos con esta agenda Colsan. Son las actividades que tendremos próximamente aquí en el Colegio de San Luis y nos despedimos con ello. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis, a través de Casa Colsan Gilitla Ixba, invita a la última sesión del curso Temáticas Político-Sociales del México Contemporáneo, en modalidad híbrida. Comunícate al correo claudia.rocha@colsan.edu.mx. Ya está abierta la convocatoria del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, con sede en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, del 13 al 16 de junio 2023. Consulta los requisitos en la página web amerac.org. El programa de estudios políticos e internacionales llevará a cabo la última sesión del Seminario Permanente de Investigación de Asuntos Legislativos, el 14 de diciembre a las 17 horas por Google Meet. En estas vacaciones te invitamos a conocer la página web del Laboratorio de Antropología Visual, donde encontrarás exposiciones fotográficas, publicaciones, documentales, cursos, entre otros materiales que promueven el diálogo entre arte y antropología. Ingresa a lapsan.colsan.edu.mx. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web.
www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.